Bueno, pues el lanzamiento del iPad era lo más esperado, por lo menos en los últimos 12 meses. Apple por fin desvelaba la incógnita este miércoles y nosotros lo vamos a analizar con ayuda de Enrique Dans, profesor del Instituto de Estudios Business School. Gracias por acompañarnos aquí en el plató de CNN+. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el encargado ha sido tradicionalmente Steve Jobs de hacer las presentaciones de Apple. Este año lo hemos visto algo más delgado por ese tratamiento y esa enfermedad que ha venido padeciendo, pero hoy por fin, como decimos, desvelaba ese secreto. Vamos a analizar en primer lugar las características técnicas, qué es lo que tiene de específico, de especial este producto, porque cada vez que Apple hace un lanzamiento parece que marca un antes y un después, y sin embargo no era el primer tablet que hemos visto. No era el primer tablet, de hecho hemos tenido tablets desde hace muchos años, ¿no? O sea, yo estuve utilizando un tablet de compact durante mucho tiempo, casi 3 años estuve utilizándolo allá por el año 2003 o 2002, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué han hecho? Lo que han hecho es redefinir un concepto, o sea, buscar un hueco de mercado entre, ellos dicen, entre lo que sería pues un portátil normal y lo que vendría a ser el iPod, el iPhone, o sea, un teléfono, ¿no? Entonces, ¿qué metes ahí en el medio? Tradicionalmente lo que se ha dicho es que ahí lo que iba era el netbook, ¿no? El netbook es un portátil pequeñito, con menos prestaciones, y la teoría de Apple, muy expuesta por Steve Jobs no solo durante el evento, sino desde hace mucho tiempo, es un netbook es un portátil malo. Un netbook es un portátil corto. Si tú lo quieres utilizar realmente como se usa un portátil, vas a tener una experiencia frustrante, de teclado incómodo, de poca memoria, de poca... Está centrado en tener una gran batería, pero de poca usabilidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Pues redefinirlo tomando su concepto de teléfono, que si lo pensamos, pues el iPhone en su momento fue una brutal redefinición del teléfono. Hoy casi todo el mundo tiene como referencia, ¿no?, el concepto del iPhone, el tamaño, etcétera, ¿no?, la usabilidad. Tomar ese concepto y decir, pues multiplícalo por un factor determinado, auméntalo de tamaño, ¿no?, y conviértelo en un ordenador. Entonces, realmente lo que han hecho que es pues, darle prestaciones de ordenador, ponerle un procesador bastante más serio, una cantidad de memoria razonable, e incluso lo podrías utilizar pues, poniendo aquí un tecladito, lo que llaman una docking, para apoyarlo, engancharlo ahí, tener tu pantalla para poder manejarlo, ¿no?, y aquí tu teclado si quieres. Entonces realmente es un ordenador. Si te fijas, lo han presentado incluso con una demostración de la suite de productividad del iWork, que el iWork es el equivalente del Office, digamos, en el mundo Mac, ¿no? Tiene su procesador de texto, su programa de presentaciones, que es muy bueno, su hoja de cálculo, ¿no? Entonces lo están posicionando prácticamente como un ordenador, con algunas dudas por ahí que no han sido presentadas todavía, pero desde luego es un producto muy interesante. Eso lo podríamos decir en cuanto a la parte técnica, en cuanto al cuerpo de este aparato, que desde luego visualmente es y estéticamente muy atractivo. Vamos ya con el alma, ¿no?, con el espíritu de este nuevo aparato, de este iPad. Es una especie de producto multitarea que va a permitir realizar una serie de funciones. Podríamos decir que va a redefinir el concepto de Internet, que vamos a olvidar el gratis total y vamos a empezar a apostar más por el Internet de pago. No necesariamente, piensa que esto es un navegador, o sea, esto pues, lo que tiene es una experiencia como uso de Internet como navegador, pues una pantalla razonablemente grande, muy cómoda, muy buena, con una interfaz táctil muy agradable de utilizar, que además pues no es extraño ya casi para nadie, todo el mundo conoce el concepto de iPhone. Lo que pasa es que además lo que han hecho es parearlo con una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, todas las aplicaciones, la enorme cantidad de aplicaciones que existen para el iPhone ya están disponibles para iPad, y además invitan a los programadores de esas aplicaciones a tomar ventaja de la nueva pantalla, ¿no? No la utilices simplemente igual pero más grande, sino que, oye, redefínela, utiliza mejor la pantalla, dale más aire a las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Además tienes iTunes, es decir, todo lo que es la posibilidad de comprar pues, canciones, películas, series, etcétera, etcétera, ¿no? Y además han metido una cosa nueva que es iBook, es decir, han hecho se han asociado con las 5 mayores o 5 de las mayores editoriales, y empiezan a vender libros con una experiencia de uso muy distinta a la que se estaba planteando hasta ahora dentro del mundo del ebook, ¿no? Dentro del mundo del ebook, si quieres, lo más habitual era hablar de Amazon, era hablar del Kindle de Amazon, que es un dispositivo enormemente sobrio, blanco y negro nada más, consume nada, es decir, cuando tú estás leyendo no consume, solamente consume cuando se refresca la pantalla, tienes para una semana y pico de batería leyendo todos los días tranquilamente, no cansa la vista porque no emite luz, ¿no? Idea del iPad, pues el iPad sí es una pantalla, sí emite luz, es como usar un ordenador, por lo tanto el efecto para la vista no es el mismo. En un Kindle de Amazon no puedes leer a oscuras, en este sí.
porque está iluminado, lógicamente, ¿no? Es una pantalla que ilumina. La duración de batería, pues dicen que son 10 horas, tendremos que verlo, porque 10 horas, las duraciones de batería habitualmente de los ordenadores siempre se han hecho como si midieses el consumo de un coche lanzándolo cuesta abajo y con el motor apagado, ¿no? Uy, cuánto dura este motor, ¿no? Qué poquito consume. Habrá que ver si dura 10 horas, pero bueno, es un concepto diferente y desde luego lo que es muchísimo más Apple, es decir, tú le das a cambiar la página, a pasar la página del libro y ves que la página del libro se pasa con todo lujo de gráficos, etcétera, etcétera. Entonces es otra historia, pero como concepto está muy bien redefinido. ¿Y precios y tiempos aquí en Europa? Dicen por ahora que 60 días para el lanzamiento allá, lo cual es curioso porque se está intentando ahí, pues, lógicamente esto provoca reacciones en todo el resto del sector, ¿no? Y hay que ver quién llega antes, quién saca sus novedades ahora que son 60 días, etcétera, y dan más o menos mayo-junio creo que han dicho para Europa. ¿Y en cuanto a precios? A partir de $499 han hablado, 400, o sea, 500 menos 1, 600 menos 1, 700 menos 1. Han dicho los tres niveles de precio en función de la cantidad de memoria. Si hacemos caso de la práctica habitual, de la horrible práctica habitual de Apple, lo que harán será decir tantos dólares, tantos euros. Es decir, con lo cual será una desventaja horrible, pero bueno. Esto desde luego va a obligar a la competencia a reorganizarse, porque Apple nunca es el primero en lanzar la piedra, espera que otros lancen el MP3, la BlackBerry, otro tipo de productos. Luego ellos ofrecen su producto mejorado claramente y ahora vamos a tener que ver cómo se posicionan sus competidores. Sí, lo que hacen es reinterpretar o redefinir las barreras del sector, las separaciones del sector. Como te decía al principio, o sea, ¿qué meto entre esto y entre esto y esto, ¿no? Pues entre esto y esto, pues cojo esto y lo multiplico y lo pongo mucho más grande. Entonces al final lo que tengo aquí pues es una cosa que puede ser un ordenador. Despista un poco que no han hecho ninguna mención ni ningún punto en la demostración para la multitarea. Cruje un poco que una máquina de ese tamaño con un nivel de procesador y de memoria ya razonable, etcétera, pues no sea multitarea, si tienes que andar cerrando aplicaciones para pasar de una a otra, ¿no? No han mencionado nada, pero desde luego es un cacharro que lo han pensado bastante bien, o sea que están mucho tiempo pensándolo. Y luego sorprendente la puesta en escena. Lo han hecho muy bien en ese sentido. Y muy brevemente, porque ya no nos queda tiempo, sobre todo hablar de la estrategia, de lo bien que han planteado el lanzamiento, el secretismo que envuelve todo, las píldoras de información que se han ido filtrando en las últimas jornadas. Esto también ayuda a aumentar las expectativas, a crear más ansiedad en el mercado. Totalmente. O sea, si te fijas, cuando lanzaron el iPhone, yo estaba en el CES de Las Vegas, en el Consumer Electronics Show de Las Vegas, que es donde se junta toda la industria, y de repente el día que lanzaron el iPhone, los pasillos estaban vacíos, no había nadie. Es decir, una sola empresa lanzando un solo producto había vaciado el congreso en el que estaban presentándose todas las novedades de la industria, ¿no? Lo hacen fantásticamente bien en ese sentido. Ahora, ¿qué han hecho? Pues ir soltando muy poquito la información. Las fotos del producto estaban disponibles ayer, pero no sabías si eran verdad, si sería una rosa o sería un clavel, ¿no? Y al final, pues efectivamente era eso, y muchas de las cosas que habían dicho eran ciertas, ¿no? Pero en eso el manejo de la información es impresionante. Y el evento de hoy, ¿qué han hecho? Pues como siempre, hacerlo en un sitio lleno de gente con aparatitos blogueando, tuiteando, contándolo en tiempo real para que la información fluya y además se quede en la web. Ahora mismo ya te buscas iPad y hay miles de referencias. Pues vamos a esperar a que llegue el producto aquí a España. Yo aquí en la redacción ya he escuchado algún comentario. Hay gente salivando ya por este iPad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros.